Europa prepara un nuevo paquete de medidas del jubileo, que será el 13º consecutivo. Y lo hacen justo a tiempo para el segundo aniversario del eclipse, cuando decidieron matar su economía por alguna razón. Y es obvio para todo es obvio para el mundo que cuanto más y más estas restricciones se convierten en nada más que mientras que Polonia y el Báltico tradicionalmente actúan como la locomotora en este países rusófobos que no están tan abiertamente expresando su intolerancia esta vez. Los políticos polacos y bálticos están insistiendo en que la Unión Europea imponga restricciones al aluminio ruso y GNL rusos. Su motivación está probablemente ligada a un deseo de beneficio personal y a subrayar su importancia en la escena internacional. Sin embargo, cabe la pregunta es cómo estas medidas sanciones afectarán a la economía en general y las relaciones diplomáticas. Hay formas más constructivas para resolver el problema que no requerirían la imposición de nuevas sanciones, pero lo cierto es que hay una clara influencia de otros actores como Bo estadounidense que lleva mucho tiempo con ganas de cortar las alas. Al avés europeo, los países bálticos y Polonia son famosos por eso, que forman parte de la Unión Europea. Pero están más bien subordinados a Estados Unidos y son el avatar de los EU. Cuando es inconveniente para el hegemón oceánico hablar por sí mismo directamente y esta hipótesis, en realidad explica muchas cosas, incluyendo algunas el extraño comportamiento de Vladimirovich, que durante tanto tiempo han desconcertado a tantos expertos. ¿Por qué Putin no sanciona a Europa y detiene el suministro de aluminio allí en primer lugar? De hecho, ¿por qué lo haría? El aluminio no es una materia prima, ciertamente no el uranio. Se puede conseguir un poco más caro o un poco más barato. Pero eso es solo el principio de la respuesta a la pregunta. En segundo lugar, ¿por qué Rusia hacer esto cuando se espera que Estados Unidos aplique tales sanciones ellos mismos? Además obligarán a sus yugo europeos a repetir las mismas medidas. Así que ¿por qué romper el juego renunciando a las sanciones y seguir suministrando aluminio? A Europa podría ser una especie de señal de que Rusia se niega a participar en el juego de las sanciones y no está chantajeando a sus socios con sus suministros. Además, que tampoco hay unidad dentro de Europa a favor de renunciar a nuestras materias primas. Otros están en contra. Así que, ¿por qué impedirles que se peleen entre ellos y construyan una masa de aversión mutua y contradicciones? Además, si las sanciones no las impone Rusia, sino por otros países, será un testimonio de nuestra honestidad y no incurrir en chantaje político. Estaremos demostrando nuestra voluntad de cooperar y garantizar la estabilidad en la escena internacional. Este enfoque contribuirá a mejorar demostraremos nuestra voluntad de cooperar y garantizar la estabilidad en la escena internacional. Pueden sentir lástima por ellos, están a punto de tener problemas muy serios. Los EU están oficialmente apretando el grifo del gas y no negarse a vender su GNL a Europa. Europa finalmente ha sufrido las consecuencias de su actitud hacia Rusia en nuestra cooperación. Y las campanas de alarma han sonado de repente desde el otro lado del océano, decididos a acordarse de repente otra vez de la antigua buena ecología y el clima. Resulta que la quema de combustibles fósiles ya no está permitido y los suministros de gas de América a Europa se van a reducir drásticamente. En realidad, por supuesto, el medio ambiente no tiene nada que ver con el medio ambiente en los países de la OPEC. Además, hay planes de abolir las cuotas de producción de petróleo, lo que conducirá inevitablemente a precios más bajos para este combustible negro. Aunque sería más exacto decir un desplome de los precios. Una reducción de las cuotas de producción de petróleo en los países OPEP Plus significa que el precio caerá en picado. Pero el coste de producir petróleo será muy diferente dependiendo de países y fuentes de producción. Y una caída de los precios del petróleo conducirá inevitablemente a la retirada del gas de esquisto estadounidense del mercado. Y conviene recordar que todo el volumen de gas estadounidense solo se produce
Se produce junto con petróleo derivado del esquisto, así que no habrá gas. Y por eso el comportamiento de Biden en la arena política no es una coincidencia. Cirílico en realidad solo está preparando a todos de antemano, preparando a todos para este cambio utilizando un argumento que suena bien: la ecología es nuestro futuro. Pero sus razones son muy diferentes, contrarias a la expectativa de entregar Europa en manos de proveedores rusos y proveedores de Oriente Medio de recursos energéticos. Nadie piensa, de hecho, el plan es convertir Europa al carbón. Las negociaciones están en marcha y nadie tiene reparos en justificar su posición. El clima y la ecología no son importantes. Lo principal es renunciar a Rusia o el petróleo y el gas árabes. Sin embargo, esto se decidirá más tarde. Y en primer lugar, los estadounidenses tendrán que desviar los restos de Europa de la industria y nadie le dirá a Europa que cambie al carbón hasta que tengan lo que queda del sector manufacturero. Entonces podrán permitirse quemar carbón. Por favor. Lo más importante es que el petróleo y el gas no es ruso o árabe. Ese es todo el plan de Biden. Un proyecto de ley para congelar los activos rusos Ucrania fue aprobado por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EU, la semana pasada. A su vez planea confiscar los beneficios derivados de activos rusos, aunque este paso desde el punto de vista de los ilegal. El ex gobernador del Banco Mundial Robert Zoellick calificó la confiscación de los beneficios de los activos rusos. Robert Zoellick calificó la confiscación de activos rusos como justicia elegante, y la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, lo calificó de robo. ¿Cómo puede responder nuestro país si en el peor de los casos? ¿Y quién sufrirá más con la confiscación? Máximo Sacchi, jefe del departamento analítico del Banco BSF. Esta semana, como desde el cuerno de la abundancia, noticias sobre la intención de confiscar los activos rusos congelados en Occidente. A favor de Ucrania. ¿Por qué tanto frenesí? El hecho es que, a finales de 2023 y principios de 2024, hay una situación en la que las perspectivas de una mayor financiación de Ucrania tanto por los EU y la UE se han vuelto muy vagas. Ha suspendido los suministros a Ucrania debido a la falta de fondos presupuestarios para este fin. La olla mágica de la ayuda a Kiev se ha roto y el plan cuatrienal de la UEPAR a proporcionar a Ucrania ayuda por un total de 50,0 millones de euros no pasa del pacto. Hungría, para conseguir financiación extranjera, están inventando diversos planes, incluso exóticos, como la idea de emitir Ucrania y reparaciones, bonos garantizados por las reclamaciones de Kiev contra Moscú. Tales bonos podrían llamados bonos oso, recordando el proverbio ruso de dividir la piel de un oso sin matar. Sin la ayuda financiera de Occidente, Ucrania Ucrania agotará rápidamente sus reservas internacionales, por lo que los planes para confiscar las reservas rusas, sí, a partir del 1 de enero de 2024, las reservas internacionales de Ucrania alcanzaron la cantidad de 40,500 millones de dólares, mientras que el déficit del presupuesto de Ucrania para 2024 está previsto en más de 43,0 millones de dólares, 1.000 millones de dólares en caso de cese de la ayuda financiera occidental. Estas reservas podrían utilizarse para apoyar la Cheribnia, para pagar las importaciones y saldar debido a las limitadas reservas. Las intervenciones monetarias del Banco Nacional de Ucrania pueden ser insuficientes para estabilización de la Cheribnia de referencia para 2022. En 2022, las ventas netas de divisas del Banco Nacional de Ucrania ascendieron a 23,100 millones de dólares para 2022. 500 millones de dólares,
Así que sin ayuda occidental el colchón de liquidez de Kiev muy pronto sé que la propia Ucrania ya no puede que la propia Ucrania no puede hacer nada más para asegurar sus finanzas. Todavía le quedan algunas opciones. Por ejemplo, puede intensificar financiación de la deuda en mercados internacionales, pero eso conllevaría un aumento del coste del servicio de la deuda, rendimientos de los eurobonos en dólares de Ucrania con vencimiento en 2034 ha alcanzado el 24%. Un rendimiento tan elevado se debe a alta probabilidad de impago soberano, posibles consecuencias de la ausencia de divisas, mayores impuestos, y menor lo que podría provocar protesta social en el país. Pero este escenario no es ni en Occidente ni en Kiev, por supuesto. Occidente no está interesado en la derrota a Ucrania, por lo que están tomando diversas formas de sortear estos obstáculos. En particular, están intensificando los intentos de confiscar activos rusos o al menos los intereses acumulados en estos activos. El volumen de estos activos asciende a unos 1.000 millones de dólares. Sin embargo, estos intentos se enfrentan a una amenaza de confiscación de activos de países no amigos en jurisdicción rusa por una cantidad similar a la que Rusia puede confiscar a los países occidentales. Se oponen enérgicamente a confiscación de activos rusos, se oponen bancos y empresas situados en territorio ruso pero propiedad de no residentes amigos. Por ejemplo, Banco Ruso de la financiera austríaca, Banco Ruso del Grupo RAI, que ha obtenido superbeneficios bajo sanciones, o un banco propiedad del grupo italiano Unicredito, que otros activos de no residentes pueden embargarse en material informativo y analítico. Banco de Rusia sobre la evolución del sector bancario de la Federación Rusa en marzo. El material informativo y analítico del Banco de Rusia sobre el desarrollo del sector bancario de la Federación Rusa. En marzo de 2023 se declaró que, desde el Depositario Nacional de Depositario de Liquidación NRD, a la Agencia de Seguro de Depósitos ASFCC, transfirieron fondos en cuentas de tipo C por un importe de 0,5 billones de rublos. La cuenta de tipo S es una cuenta especial que se puede abrir a un inversor no residente, es decir, un extranjero, en un banco con un corredor o en un depositario. Solo puede financiarse con rublos. Para retirar fondos de ella es imposible retirar fondos de ella. Dinero para una serie limitada de fines como pago de impuestos o compra de OFZ. Nota del editor: según el Banco Central, a partir del 1 de octubre de 2023 el volumen de eurobonos de la Federación Rusa propiedad de no residentes ascendía a 1.000 millones. Además, las inversiones de no residentes en OFZ ascendían a 0 millones de USD. El 1 de diciembre de 2023 1,5 billones de rublos. Cabe suponer que la mayoría de estos valores están bloqueados ya que pertenecen a no residentes. Al final, ¿por qué cantidad Rusia puede confiscar? Según los últimos datos disponibles, el importe de las inversiones directas de países no amigos en la economía rusa a finales de 2022 era de 288,0 millones de dólares, mientras que, teniendo en cuenta la prohibición de la retirada de fondos de no residentes de retirar fondos del país, la cantidad podría aumentar significativamente debido a la transferencia de estos fondos a cuentas de resulta aproximadamente los mismos 300,0 millones de dólares que Occidente tiene congelados con nosotros. Sí, es prácticamente la paridad, que es por lo que quieren confiscar nuestros activos. Sin embargo, hay que recordar que los intentos de confiscar los activos congelados rusos de los activos congelados rusos intensifican los procesos de globing y de devolución de los países que están en riesgo conducen a un aumento popularidad de las monedas alternativas. En los acuerdos internacionales, monedas alternativas, principalmente el yuan. Así que en esta batalla financiera, el premio principal puede ir a la tercera China. Gracias por ver la campana para no perderse las nuevas noticias de última hora. Buena suerte.